Siendo las 6:08 de la tarde, empezamos la clase virtual con la asignatura de Química de los Materiales y el temario de hoy, Sistema Periódico. Esta clase virtual se terminaría a las 9 de la noche. Hay corrección, 9 de la noche se terminaría esta clase. Entonces, vamos a empezar. El tema es sistema periódico. Es un tema nuevo, vamos a empezarlo. Esto, pues, a grosso modo es como un repaso de lo que ustedes tienen en sus bases del bachillerato, pero pues vamos a intentar ser lo más objetivo posible y que la información sea lo más práctica para que nos podamos entender en este inicio de esta actividad para el día de hoy. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es compartir pantalla con ustedes. Aquí tenemos la clase de hoy. Esta. Cuénteme. Profe, Sí, le escucho. habla Johan. Profe, la clase, pero en la primera clase no puedo hacer porque No te escucho bien, no sé si tenga el micrófono. Espérate un momentico. Háblame allí. Dale. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí le escucho bien. Profe, habla Johan. La primera clase no pude asistir porque me han mandado el link de química en la mañana y el tema de en la noche. Entonces, ya hoy que estuve allá, pues me solucionaron y ahí me mandaron. Ya, de todas maneras, yo te envié. Pero lo que pasa es que no estás registrado en este grupo, ¿cierto? Yo creo que ya debo aprender a registrado. No. Me refiero en el grupo tipo chat. No. Bueno, entonces hágame un favor, deme el número del teléfono celular. Ya lo más. No, descríbamelo por aquí, de una vez. 314. 314, sí. 623. 623. Sí. 14. 14. 39. 39. No sé si usted me recuerda, yo vi la tortilla, ¿no acuerda? Deme su nombre. Su nombre. John Hamilton Ortiz. John. J-O-H-N. John Hamilton Ortiz. Sí, pero me refiero, John. J-O-H-N. No, H. J-H-O-N. M-L-T-O-N. Deletréeme el nombre, mijo. Bueno, la J. Sí. H-O-N. J-H-O-N. Ok, listo. Ok, perfecto. H. Sí, ya. John Hamilton Ortiz, no hay problema. Listo, ya. Ya quedó relacionado. Ok, bro. Entonces, con esto vamos a empezar el sistema periódico. Ya lo de la historia de la tabla periódica no lo vamos a tratar porque eso lo vimos en la clase 1, cuando hablamos pues del aporte de cada científico y la contribución a la tabla periódica. ¿Sí? Cuando hablamos de Mendeleev, de Meyer, de Newlands, de Courtois, etcétera. Eso no lo vamos a tocar. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es aquí. Vamos a iniciar lo de la tabla periódica y los elementos como tal a partir del radio atómico. ¿Sí? Entonces, hay que definir qué es el radio atómico. El radio atómico se define como la distancia media que existe entre los núcleos atómicos de dos átomos que se encuentran unidos mediante un enlace. Si ustedes recuerdan de su bachillerato, pues cuando se habla de enlace químico, hablamos de enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico. En este caso vamos a hablar del enlace iónico y el enlace covalente. Entonces,
En la figura A, si ustedes observan aquí, aquí hay dos átomos unidos. Están formando un enlace. Pero entonces, uno de ellos le cede el electrón al otro. O sea que aquí se cede el electrón, hay enlace iónico. Cuando esto ocurre, la distancia que hay del centro del átomo a un costado del mismo se denomina el radio atómico. Esto aquí, en esta figura, hay una sección de electrones. En la figura A. En la figura B no hay sección de electrones, sino que los electrones se comparten. En este caso, los electrones se comparten. Y al compartir electrones, ya no estamos hablando de radio atómico, sino de distancia interatómica. La figura B, hablamos de distancias interatómica. Observen que las dos figuras son muy distintas. La figura A es diferente a la figura B, precisamente porque el uno se cede en el electrones y en el otro se comparte. Vamos a ver cómo es el comportamiento del radio atómico a nivel de la tabla periódica. Y cuando hablamos de comportamiento es hacia qué lado aumenta, hacia qué lado disminuye. Por ejemplo, aquí nos está mostrando la orientación. Dice que a nivel de grupo es la columna. Estas columnas son los grupos. Y estas filas son los periodos. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba son columnas. De izquierda a derecha son filas o periodos y de derecha a izquierda son filas o periodos, para que tengan claro. Entonces, en la tabla periódica hablamos de grupos, que son las columnas, y hablamos de filas, que son los periodos. Los periodos van del 1 al 7 y la fila va del 1 al 18. En algunas tablas modernas no vamos a encontrar números, sino que encontramos números romanos, y eso es válido. Yo les decía en la clase pasada que consiguieran la forma o buscar la forma de conseguir yo les dije buscar la forma de conseguir tabla periódica. Entonces espero que las tengan a la mano para que podamos, pues, todo el mundo estar a tono aquí. Entonces, la dirección de la flecha nos indica hacia dónde aumenta el radio atómico. Sencillamente es eso, tanto en periodos como en grupo. ¿Listo? Aquí está la señalización del aumento del radio atómico. ¿Vale? Cierren el micrófono porque se nos está filtrando información por allá. La bulla, un ruido, y eso no nos va a dejar trabajar tranquilamente. Así como hablamos de radio atómico, también debemos hablar de radio iónico. Un momentico que se nos fue aquí la clase un momento. ¿Están viendo la imagen? Señor. ¿Están viendo? Ok, radio iónico. Así como hablamos de radio atómico, pues para el átomo como tal, vamos a hablar del radio iónico. Cuando hablamos de radio iónico nos estamos refiriendo a especies con carga positiva y a especies con carga negativa. ¿Sí? Son dos especies. Una de carga positiva y una de carga negativa. Cuando nos referimos a iones, prácticamente estamos hablando de un polo negativo y un polo positivo. Muchos de ustedes han visto o han manejado lo que es una batería, la batería para carro. La batería para carro tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. O sea, tiene un anión y un catión. Esos son los iones. Y al hablar en ese lenguaje es que nos vamos a entender con el tema de radio iónico. ¿Qué es el radio iónico? El radio iónico se define en relación a iones. ¿Qué es un ión? Es una especie química con carga, ya sea positiva o negativa. Y se origina debido a que los elementos tratan de parecerse al gas noble más cercano, ya que estos tienen una estabilidad superior debido a que sus niveles de energía se encuentran completos. O sea, el elemento cualquiera de la tabla periódica que no corresponde al gas noble trata de tener una configuración electrónica parecida al gas noble. Y sencillamente eso se hace por
por estabilidad energética. Es sencillamente eso es lo que se busca. Cuando usted consigue la estabilidad, energética, usted tiene la particularidad de mirar que ese elemento se puede unir con otro y formar un compuesto. Así de simple. Esa es la situación. El término ion significa ir hacia y hace referencia a un circuito eléctrico. Es por esto que las sustancias cargadas positivamente se llaman cationes, van hacia el cátodo, polo positivo, y las cargadas negativamente se llaman aniones, van hacia el ánodo, polo negativo. Sencillamente es eso. ¿Vale? Bien. Entonces, si vamos a hablar de radio iónico, miremos este comportamiento. Aquí tenemos el átomo. Este átomo va a perder electrones. Si este átomo tiene este tamaño y pierde electrones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tamaño del átomo? Se reduce, mírenlo, aquí está. Si tenemos este átomo y este átomo gana electrones, ¿qué pasa con el tamaño del átomo? El tamaño del átomo aumenta. Esto es lo que quiere decir estas dos gráficas. En el color verde y en el color marrón. ¿Listo? Ese es el comportamiento de los átomos cuando pierden electrones o cuando ganan electrones. ¿Cuál es el comportamiento del radio iónico en la tabla periódica? Así por así. Ya observábamos el comportamiento de grupos y el comportamiento de periodo. No tengo ni hilo. Nacho, cierre el micrófono porque se nos está filtrando la conversación por acá. Porfa, cierren los micrófonos. Yo no sé. Busque un hilo, nomás de sepa. Busque un hilo porque usted quisiera. Los jóvenes que tienen abierto el micrófono, cerrarlo, porfa. Bueno, si ustedes observan esta característica aquí, a nivel de grupo, nos señala de que de arriba hacia abajo aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta el número de electrones, aumenta el radio iónico. A medida que aumenta el número de electrones, aumenta el radio iónico. Esto es lo que nos indica la flecha hacia abajo. ¿Listo? ¿Vale? Esa es la situación respecto al radio iónico. Vamos a ver una tabla donde miramos el comportamiento tanto del tamaño de los átomos como tal, neutro, como de los iones. Por ejemplo, aquí tenemos el litio. El litio, cuando pierde electrones, ¿qué pasa con el radio? Tenés el átomo neutro, le quitas electrones. ¿Qué está pasando con el radio de ese átomo? Disminuye, profe. Disminuye. Correcto, disminuye. Entonces, arrancamos con 1,23, átomo neutro, pierde electrones porque aquí está litio más, ha perdido un electrón y llega a 0, ayúdenme con este número, 0,68 o 0,80. No lo veo claro. Ustedes que tienen allá mejor visual. 0,68. Ah, bueno, entonces de 1,23 pasa a 0,68. O sea, cuando pierde electrones, el tamaño se reduce. Aquí tenemos el flúor como átomo neutro. ¿Cuánto tiene de tamaño? 0,64. 0,64. Y aquí como ion, ¿cuánto tiene? 1,33. 1,33. Ese ion es negativo, ¿sí lo ven? Este ion es flúor menos. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos dice cuando aumenta el tamaño del flúor menos? Que está ganando electrones. Dígame, mijo. Pero, o sea, siempre tiene el número y una letra que lo representa. Sí, obvio. La letra A, estoy pensando que, o sea, aumenta. No, la letra A, ese 0,64 es unidades Angstrom, es las unidades de medición. Así como usted puede hablar de metro, de centímetros, etcétera, aquí las unidades son Angstrom. Esas unidades se miden con rayos X, ¿no? Eso no es visual. Ojo con eso. Entonces, aquí nos está mostrando el comportamiento de los átomos y de los cationes y de los aniones. Sencillamente es eso. Esa es la parte importante de mirar aquí en esta tabla. ¿Ustedes tienen la tabla periódica a la mano? ¿Tienen la tabla periódica a la mano allí? No. Yo les di a ustedes que para todas las clases
traigan la tabla periódica. Entonces, Sí. miren que el litio, este litio está en el grupo, en el grupo 1, periodo 2. Y el flúor también hace parte de ese periodo. El periodo 2, mírenlo aquí, el flúor, este flúor, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos arrancando de un átomo neutro de 1,23 a un átomo neutro de 1, ¿qué? 33. ¿Sí o no? O sea, si nosotros empezamos a mirar los tamaños de izquierda a derecha, en términos de tamaño atómico, aumentan. ¿Sí lo ven? De 1,23 estamos pasando a 1,33. O sea, de izquierda a derecha, en términos de tamaño atómico, hay un aumento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces la pregunta es, ¿por qué hay aumento? ¿Por qué se da este aumento? De aquí, del litio, pasamos al flúor, perdón un momentico, no, yo estoy confundido aquí. Estamos hablando del neutro. Del litio 1,23, pasamos al flúor 0,64. Hay una disminución. ¿Qué pasa allí? El tamaño atómico está disminuyendo. ¿Sí? El tamaño atómico está disminuyendo. En términos formal, de derecha a izquierda, el tamaño ¿qué? Aumenta. ¿Sí? Para el átomo neutro, de derecha a izquierda, en términos de tabla periódica, el tamaño del átomo, ojo, del átomo aumenta. No se van a confundir allí. Estamos hablando del átomo neutro como tal. No estamos hablando ni de anión ni de catión. ¿Estamos claros en esa? ¿Vale? Señor. Bueno, sigamos. La tabla periódica presenta algunos factores que tienen que ver con el comportamiento del átomo como tal, o de los átomos, o de los elementos de la tabla periódica. Uno de esos factores se denomina energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía que requiere un átomo para arrancar un electrón a otro. Cuando nosotros decimos de que el sodio cede un electrón al cloro para formar el cloruro de sodio, eso no se da de manera gratuita. ¿Sí? Cada uno de esos átomos tiene un comportamiento distinto. Por eso cada uno de esos átomos está en un grupo y en un periodo diferente. El comportamiento no es igual porque tienen una variación en su número de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Si el sodio tiene suficientes electrones para cederlo al cloro, el cloro, ¿qué pasa con el cloro? El cloro está ávido de sumar electrones. ¿Y por qué el cloro está ávido de sumar electrones? Para estabilizarse energéticamente. Entonces, el sodio como también necesita estabilizarse, él se desprende de un electrón. Y ese electrón, ¿quién lo recibe? El que lo necesita. En este caso, ¿quién? El cloro. Y se forma el compuesto. Allí, ¿qué es lo que hay? Allí lo que hay una transferencia de electrones. Entonces, a eso es que se le llama energía de ionización. La energía que requiere un átomo para arrancar un electrón a otro. Les repito, esa sección de electrones no se da de manera gratuita. La energía el átomo de mayor energía le quita electrones al átomo de menor energía para formar un compuesto y que ese compuesto puede tener estabilidad. Y normalmente, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es cumplir con la ley del octeto para parecerse a un gas noble. ¿Y qué diferencia tienen los gases nobles con el resto de elementos de la tabla periódica? De que los gases nobles tienen sus capas cuánticas completas. Esa es la diferencia con los demás. Tienen sus capas cuánticas completas. Si ustedes miran si tienen la tabla periódica y ustedes miran la conducta desde el helio hasta el radón, ustedes ven completamente todas las capas llenas. No van a ver una capa incompleta. Si ustedes encuentran una capa incompleta de electrones
en la tabla periódica no es un gas noble, sin lugar a dudas, que así es. Bien, vamos. Aquí tenemos otro tipo de... Por eso otro una tipo- pregunta. Sí, señor, dígame. Sí, ¿Cuándo se adelante. denomina que está completa? Exactamente. Cuando usted toma toda la configuración electrónica y no encuentra electrones desapareados, sino apareados. Por ejemplo, usted hace la configuración para el argón y usted en el último nivel de energía, usted encuentra que el argón tiene una capa, por ejemplo, de 4 electrones, o de 2 electrones, o de 6 electrones. Está llena. No la admite más. Si vía ejemplo, vamos a colocar el argón con 18 electrones. Si usted hace el argón, si usted hace la distribución electrónica del argón y lo distribuye bien y llena las capas y llega a 18 electrones, usted encuentra orbitales donde no le puede meter más electrones. Ya las capas están completamente llenas. Entonces, eso hace de que los gases nobles tengan una estabilidad energética. Y ahí no puede usted agregarle nada más, porque pues ya está en una misión imposible. Bueno, entonces definimos lo de energía de ionización. Miremos lo de la energía de ionización, cómo varía a nivel de la tabla periódica. ¿Sí? Aquí está. Si ustedes miran el periodo es del 1 al 7. Si ustedes miran el periodo va del 1 al 18. El periodo de izquierda a derecha, la energía de ionización aumenta. De izquierda a derecha, la energía de ionización aumenta. En el periodo, si miramos el grupo, la energía de ionización de abajo hacia arriba aumenta. Miren, aquí está. De abajo hacia arriba aumenta. ¿Listo? Este es el comportamiento de la energía de ionización de los elementos en la tabla periódica. Otro factor importante para los elementos de la tabla periódica es la afinidad electrónica. ¿Qué tiene que ver la afinidad electrónica con el comportamiento de los electrones? Se dice que es la energía involucrada cuando un átomo gana un electrón. Por ejemplo, los halógenos son los que más tendencia tienen a ganar o a jalonar electrones. Entonces tienen buena afinidad electrónica. Vamos a ver cómo es el comportamiento de este factor a nivel de tabla periódica, cómo aumenta o cómo disminuye. Ahí lo tienen. En el periodo de izquierda a derecha aumenta y en el grupo de abajo hacia arriba aumenta. Tiene un comportamiento similar al de la energía de ionización. ¿Listo? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Supóngase que el flúor, ya que se tiene que, bueno, naturalmente tiende a querer parecerse al gas noble más cercano, que en este caso sería el neón. Sí. ¿Cómo se haría el procedimiento ahí para el aumento? Ya. Únelo con el hidrógeno. Ese flúor lo vas a unir con el hidrógeno. ¿El hidrógeno cuántos electrones tiene? 1. Ese hidrógeno le entrega al flúor ese electrón. El flúor, ¿con cuántos electrones quedaría? En total. Espera un momentico. El flúor, 1, 2, 3. Espera. Quedaría con 10. Tiene 9. Y le agregas 1, quedaría con 10. ¿Sí o no? Ya, sí. Ese 10, ¿a quién corresponde? Al neón. ¿Y el neón quién es? Un gas noble. Yo me pongo eso así. Sí, señor, ya entendí. Entonces, porque para es que el asemejarse al flúor, gas más noble, el hay flúor, que hacer, por así decirlo, una aleación con otro componente. sí, tiene que haber un enlace. Tiene que haber enlace. Bien. El flúor por sí solo no se estabiliza. Tiene que tener alguien que lo alimente. Yo solo ¿Listo? veo a Dani. Sí, ¿Está señor, bien? ya entendí. Ok, perfecto. Bueno. Otra variable.
Otra variable importante en los elementos de la tabla periódica es la electronegatividad. Yo me vi la película 2 veces. Yo me vi la película 2 veces. Cierra el micrófono, joven, porfa. Luego cuenta la acción de la película. Déjenos por lo pronto meternos en la parte química. Otra variable y otro factor importante para los elementos de la tabla periódica es la electronegatividad. Fuerza con la que un átomo atrae al par de electrones que forman el enlace. Fuerza con la que un átomo atrae el par de electrones que forman el enlace. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. O sea, que ese elemento tiene la propiedad de atraer fácilmente los electrones de otro átomo para unirse, para formar el compuesto. Ahí hay un ejemplo. Flúor arrastra los electrones del hidrógeno y te forma el ácido fluorhídrico. ¿Por qué el flúor tiene esa facilidad? Porque tiene una alta electronegatividad. Mira, el flúor tiene una electronegatividad de 4 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. La diferencia es grande, casi el doble. ¿Listo? Entonces, eso le confiere al flúor esa propiedad de poder atraer hacia sí o retener el par de electrones que el flúor necesita para su estabilidad y parecerse al gas noble. Básicamente, sí. Sí. Usted está compartiendo la imagen. Sí, claro. ¿No está viendo la imagen? No, señor. ¿Nadie está viendo la imagen? Yo sí lo veo. Yo sí, profe. Sí. Ahí está, dice tabla periódica de electronegatividad. Revise su equipo porque yo no he dejado de compartir. Bueno, ¿cómo es el comportamiento de la electronegatividad en la tabla periódica? Similar a los anteriores. En términos de periodo, de izquierda a derecha aumenta y en términos de grupo, de abajo hacia arriba aumenta. Miren que el comportamiento es similar para todos estos factores. ¿Sí? No es que sea una copia, es el comportamiento del átomo o del elemento como tal. Y de esa forma se comporta. Por eso lo presentamos así. Aquí lo que viene es una tabla de la escala de Pauling de la electronegatividad para todos los elementos de la tabla periódica. ¿Por qué es importante esta tabla? Esta tabla es importante porque cuando usted empieza a hablar sobre la polaridad de una molécula, si una molécula es polar o no polar, es importante. Entonces, la electronegatividad te da luces para que puedas hacer esa diferencia. Por ejemplo, entre el flúor y el hidrógeno hay una diferencia de 2, prácticamente de 2, en términos de electronegatividad. ¿Eso qué quiere decir? Pues de que ese par de electrones se van a hacer más hacia el lado del flúor que hacia el lado del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir acerca de esa? ¿Qué podemos decir acerca de ese compuesto? Pues que tiene una diferencia de electronegatividad alta, entonces es una molécula polar. ¿Sí? Esa es una de las ventajas cuando se trabaja con este tipo de escala de Pauling. Y así sucesivamente para cualquier otro compuesto. Si ustedes toman el metano, no sé, el carbono tiene 2,5 y el hidrógeno tiene 2,1. El carbono tiene 2,5 y el hidrógeno tiene 2,1. Entonces, la diferencia entre uno y otro es 0,4. ¿Sí? Cuando es de 0,4, ese enlace viene a ser iónico. No puede ser un enlace polar, porque la diferencia de la electronegatividad es muy pequeña. Entonces, de esa manera nosotros podemos estar mirando el momento dipolar. Nosotros podemos estar mirando el momento dipolar de las moléculas y determinar si la molécula es polar o no polar. Y también podemos mirar el direccionamiento, cómo se dirige. Es decir, tenés
el metano. El metano es CH4. Tenés un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la tendencia cuando uno tiene una molécula de este tipo? ¿Cuál es el más energético ahí? El carbono. ¿Cuál es el menos energético? El hidrógeno. ¿Hacia dónde se dirige la polaridad de cada uno de esos? Del hidrógeno hacia el carbono. Todas las flechas van del hidrógeno hacia el carbono. Las flechas van en la misma dirección. ¿Qué pasa con el momento dipolar de esa molécula? Es nulo. Cuando una molécula te presenta momento dipolar nulo, quiere decir que la molécula es no polar. Punto. Listo. No hay más. ¿Por qué? Porque te lo está dando la diferencia de electronegatividad aquí en la escala de Pauling. Entre 2,5 y 2,1 hay una diferencia de 0,4. Hay una diferencia de electronegatividad pequeñísima. Eso indica de que esta molécula es no polar. ¿Vale? Ya vimos esto de la electronegatividad, ¿no? Nos falta una. ¿Ya vimos la afinidad electrónica o no? Creo que no, profe. Nos falta la afinidad electrónica. Un momentico, la busco porque no la vi. Aquí está. Afinidad electrónica. Afinidad electrónica. Energía involucrada cuando un átomo gana un electrón. Vamos a ver acá cómo es el comportamiento de la afinidad electrónica. Aquí está. En el periodo aumenta de izquierda hacia la derecha. Y en el grupo aumenta de abajo hacia arriba. Entonces, mire que el comportamiento de estas variables y de estos factores prácticamente es el mismo en términos de tabla periódica. O sea, no tenemos necesidad de aprendernos de memoria todo este berrinche que tiene que ver con el comportamiento del átomo a nivel de tabla periódica o el comportamiento de los elementos a nivel de tabla periódica, porque prácticamente para todo es lo mismo. Todo es igual. Esto que está aquí nos señala y nos indica cómo leer el tema de los elementos de la tabla periódica. Este numerito que aparece aquí en la parte superior, como ustedes no tienen tabla periódica, pues miremoslo aquí. Nos indica el número atómico. Este que está aquí es el símbolo. Y esto que está aquí es la masa atómica. ¿Sí? En la tabla periódica hay muchas más informaciones, pues esa la mirarán ustedes allí. Quería ilustrarles solamente esto porque pues ustedes no la tienen allí. Entonces no vamos a ahondar. Aquí está. Aquí está la tabla periódica completa con el número de electrones, el número atómico, la masa atómica, la posición por grupos. Grupo 1, alcalinos térreos, grupo de los halógenos, el grupo de los gases nobles, el grupo del nitrógeno, el grupo del carbono, el grupo del boro, la serie de los lantánidos y la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos. Acá en esta parte están también, están en el grupo 2, estos también son metales. Grupo 1 también son metales. Tienen comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque pues tienen número atómico distinto. Entonces el comportamiento va a ser distinto para cada uno de ellos. Aquí está la forma de cómo usted puede mirar cuántos átomos o cuántos neutrones o cuántos electrones o cuántos protones está en un elemento de la tabla periódica. ¿Cómo calcular los neutrones? Tienes el número atómico, que es en este caso es 32, y tienes el número de electrones o protones, que es 16. Entonces 32 menos 16 te va a dar 16. Los neutrones ya los hallas aquí. ¿Dónde se hallan los neutrones? En el núcleo. Los neutrones están en el núcleo. ¿Dónde se hallan los protones? En el núcleo. ¿Dónde se hallan los electrones? En las periferias del átomo. Y las periferias del átomo son los orbitales. En la periferia del átomo están los orbitales. Y en cada orbital es donde se concentran el número de electrones. ¿La capacidad de un orbital es ilimitada? No. La capacidad de un orbital es limitada. Máximo alberga 2 electrones en un orbital.
y mínimo 1. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, aquí ya vamos a ver lo de la configuración electrónica. Yo quiero que antes que miremos este detalle de la configuración electrónica, me permitan mirar otro tipo de información que es de interés. Entonces, antes de meternos en la configuración electrónica, les voy a mostrar otro tipo de información que nos interesa. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir otro tipo de información que es importante e interesante para el grupo. Aquí tenemos esta. El orbital atómico, aquí. Aquí. ¿Están viendo la figura? ¿Está clara? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Esto que tenemos aquí son los orbitales atómicos. Toda esta figura son los orbitales atómicos. Los orbitales atómicos se diferencian por letras. Aquí tenemos orbital atómico tipo S. Este es un orbital atómico tipo S. ¿Qué característica tiene el orbital atómico tipo S? El orbital atómico tipo S tiene forma esférica. Esta es una esfera. Aquí en la parte central se ve mejor. Esta tiene forma esférica. Cuando el orbital atómico tiene forma esférica, se dice que es un orbital, escuchen bien, no direccional. Los orbitales tipo S son no direccionales. ¿Por qué? Porque son esféricos. Grábense eso. Los orbitales tipo S son esféricos y por tanto son no direccionales. Esos no direccionales, ¿qué indican? Que no se te van a mover para el eje X, no se te van a mover para el eje Y, ni se te van a mover para el eje Z. Van a quedarse en el centro de ese plano cartesiano. Listo, punto. Esa es la conducta de un orbital cuando está el comportamiento de los electrones cuando están en un orbital tipo S. Independiente de qué capa cuántica, en qué capa cuántica está el orbital S, siempre va a tener forma esférica. Siempre va a tener forma esférica. ¿Listo? Bien. Orbital tipo S. No direccional. Vamos a mirar el orbital tipo P. Este es el orbital tipo P. El orbital tipo P, ustedes miran que aquí este lóbulo está en el eje X. Este lóbulo coge eje Y, lóbulo eje X, eje Y, eje Z, eje X, eje Y, eje Z. ¿Listo? Bien. Entonces, esta conducta del orbital PX nos dice que es un orbital tipo lobular. Mírenlo, aquí está. Y aquí dice orbital PX, lobular. Orbital PY, lobular. Y orbital PZ, lobular. ¿Sí? Todos los orbitales tipo P son lobulares. Miren la forma que está allí. Ese es un lóbulo. Son lobulares. Los orbitales tipo P son lobulares. ¿Qué los diferencia? ¿Qué los diferencia? Pues que están en ejes distintos, no más. El uno está en el eje X, el otro está en el eje Y y el otro está en el eje Z. ¿Qué pasa con la energía de los orbitales tipo P? Las energías de los orbitales tipo P son iguales. Escuchen, las energías de los orbitales tipo P son iguales e independientes de la región espacial donde se encuentre. No se olviden de eso. Los orbitales tipo P tienen la misma energía, independiente de la región espacial donde se encuentre. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, mire, orbital PX, orbital PY y orbital PZ. En cada uno de estos orbitales máximo puedes colocar 2 electrones y mínimo puedes colocar 1. Entonces, si máximo puedo colocar 2, en un orbital tipo P puedo colocar en total 6 electrones como máximo. 2, 2 y 2. 6 electrones como máximo, no más. Vamos a los orbitales tipo D. Orbitales tipo D.
orbitales tipo S tienen este tipo de comportamiento. Aquí ustedes lo pueden ver. También son lobulares. ¿Sí? Este también es lobular, pero acá al final tiene una especie circular que lo hace diferente a los demás. Entonces miremos espacialmente cómo lo podemos identificar. Este está en el eje de XY. Este está en el eje de YZ. Este está en el eje de XZ. Este está en el eje de X2, Y2. Y este está en el eje de Y2, de Z2. ¿Sí? Voy a hacerle una pregunta. En total, los orbitales tipo D, ¿cuántos electrones puedo colocar en total? 2, profe. En total, ¿cuántos electrones hay cuántos orbitales hay en total aquí? 5. 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 orbitales. En cada orbital máximo puedo colocar 2. Entonces la pregunta, en total, los orbitales tipo D pueden albergar ¿cuántos electrones? 10. 10 electrones, no más. Los orbitales tipo D pueden albergar máximo 10 electrones, correcto. Vamos para... Opa, ¿qué pasó aquí? A este orbital es tipo F. Estos son los orbitales tipo F. ¿Qué pasa con ellos? Miren que tiene una distribución espacial distinta a los S, a los P y a los D, ¿verdad? Mírenlos aquí. FX, X2 menos 3Y2, FY, Y2 menos 3. Bueno, todo esto que estamos viendo aquí en letras es la distribución espacial de cada uno de ellos. En cada uno de estos puedo colocar ¿cuántos electrones? 2. 2 aquí, 2 aquí, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Cuántos orbitales tipo F tengo? 7. ¿Cuántos electrones puedo colocar en total en los orbitales tipo F? En la suma global, ¿cuántos? 14. 14. Perfecto. ¿Menos de 14 caben? Sí. ¿Más de 14 caben? No. ¿Vale? ¿Estamos claros en eso? Ustedes encontrarán elementos. También lo puedo rellenar de 1, ¿cierto? ¿Cómo, mijo? De 1 también lo puedo poner. Ah, sí, obvio. Usted encuentra un elemento con una capacidad electrónica alta. Voy a decirle 68 electrones. Usted va a distribuir esos 68 electrones. Empieza usted a distribuir esos electrones desde el orbital 1s hasta los F, por ejemplo. Y vamos a suponer que el último que le tocó es de un electrón o de 2 electrones. Tiene que colocar 2 o tiene que colocar 1 para completar los 68. Pero ojo con lo siguiente. Antes de usted completar esos 68, los otros tienen que estar completos. ¿Eso qué significa? Que todos los S anteriores deben tener 2 electrones. Que todos los D anteriores deben tener 2 electrones. Y los D deben sumarte 10. Y los P también deben sumarte en total 6. Entonces tienes los S ya con 2, tienes los P con 6 y los D con 10. Si usted llega a 66 y le toca meterse en un F, al F que usted va a meterse le tocan 2 o le tocará 1. Punto. Hasta ahí llegó la cosa. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo vamos. Ahora que miremos la configuración, nos damos cuenta cómo se llena una configuración electrónica. ¿Vale? Bueno. ¿Estamos claros hasta allí? ¿La información está clara? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Bueno, entonces mire, esta tablita que está aquí nos habla de cómo se pueden llenar los orbitales y todo el cuento. Y miren que el S llega hasta el 7, hasta el 7S. El orbital S, que es el más pequeño de todos, que es el esférico, llega hasta 7S y es válido. De 7S, 7P, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
Nunca porque empezaste con el 1S se te olvidaron los S. No, los S llegan hasta la parte final. Míralo, aquí está. Y seguís con 7P, seguís con 5D, con 4D, con 4F, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte quería compartirla con ustedes. Bueno, otra parte importante que quería mostrarles, ya les señalo, ya les indico. Tenía una parte que quería enseñarles, quería mostrarles, no sé qué se me hizo. Launch. Bueno, metámonos aquí a la configuración electrónica. Ya les indico lo que les voy a mostrar, pero no lo encontré allí. Metámonos aquí. Esta es la configuración electrónica. Cuando hablamos de configuraciones electrónicas nos referimos a la distribución de los electrones a nivel de orbitales y a nivel de capas cuánticas. Por ejemplo, aquí tenemos la capa cuántica 1, máximo 2 electrones. La capa cuántica 2 hasta la 7 y así sucesivamente. Y aquí nos indica lo máximo que puede haber en cada capa por electrón. Lo máximo. Entonces, tenés un elemento X que vas a llenarlo con sus electrones. Vamos a suponer que nos dé un elemento cuya capa sea 16. Bien, tenemos 16 electrones para distribuir. Entonces, empezamos por ¿dónde? Por el 1S. Entonces, colocamos 1S, 2. 2S, 2. ¿Cuánto llevamos ahí? ¿Cuántos electrones? 4. Del 2S2 no vamos a pasar al 3S2. Pasamos al 2P6. Esa es la forma como se llenan. ¿Sí? Se va haciendo como una especie de recirculación allí. Del 2S2 pasas al 2P6. Aquí tenés ya 10. ¿Y estamos hablando de cuántos electrones? ¿18? 2 y 6, 10. 3S2 para 12 y 3P6 para 18. ¿Listo? Entonces, miren, del 1S2 paso al 2S2. Del 2S2 paso al 2P6, no al 3S2, paso al 2P6. Que ese es el que sigue en términos de ¿qué? De capa cuántica. Yo no me puedo pasar al 3S2 sin haber pasado por el 2P6, porque estoy diciendo que la capa cuántica 3S2 va primero que la 2P6. No, señor, va la 2P6 y luego la 3S2. Va la 3S2 y luego la 4S2 y así sucesivamente. De esa forma, de esa manera, es como se tienen que distribuir los electrones en una configuración electrónica. ¿Está claro allí? ¿Alguna pregunta sobre esta distribución de la configuración electrónica, jóvenes? ¿Alguna duda allí? Esto es un repaso de lo que ustedes tienen en conocimiento, pero pues hay que volver a actualizarlo porque muchas veces uno con el transcurso del tiempo se olvida las cosas. Listo. Aquí hay un ejemplo de la configuración electrónica, cómo se distribuyen los electrones. Aquí en total nos dicen que hay 2, 4, 14, 36. Profe, se está proyectando, no se está viendo nada. ¿No está viendo nada? No, señor. Bueno, voy a salirme y voy a volver a entrar a ver. Esperemos un momentico a ver. Profe, yo tampoco veo. Sí, ya voy a mirar a ver qué pasó. No se puede minimizar azul, la grabación de... Listo, aceptar. Pantallazo. Tam. ¿Cuál? Listo, ahí sí.
Sí, profe, ya se ve. ¿Ya Sí, se ve? ahí ya se ve. Ok. Este es un ejemplo de distribución electrónica. Aquí, ¿cuántos electrones? ¿Cuál es la distribución de estos electrones en total? Nos hablan de 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 26, 28. En total aquí nos hablan de 28 electrones. ¿Sí? Para esta distribución electrónica. Y dice, vamos al caso hipotético de que se pierda un electrón. Interesante lo siguiente. Cuando a ti se te pierde un electrón, si este átomo pierde un electrón, lo cede, no vayas a sacar ese electrón de acá, del 1s2, porque nunca lo podrás sacar. Y ahora te voy a explicar por qué. Del 1s2 no lo puedes sacar, los tienes que sacar de la capa más externa. Y la capa más externa es la que está alejada del núcleo. ¿Cuál es la capa que está alejada del núcleo? La 3s2. De aquí sí puedes sacar el electrón. Del 1s no lo puedes sacar. Entonces, si este pierde un electrón, pues entonces este 2 pasaría a ser 1. Mírenlo, aquí está. Pasaría a ser 1. Simplemente esa es la modificación que hay que hacer. Entonces, cuando yo te digo que no puedes sacarme un electrón de acá, ni de esta parte, ni de esta parte, es por lo siguiente. Sucede que a nivel de los átomos hay una variable que se llama efecto de apantallamiento. Y ese efecto de apantallamiento tiene que ver con la carga nuclear efectiva. Todos los elementos de tabla periódica o todos los átomos en términos de tabla periódica tienen carga nuclear efectiva. Oigan bien, la carga nuclear efectiva, ¿qué efecto va a tener sobre los electrones que rodean a ese átomo? Pues simple y llanamente que los electrones que están cerca al núcleo forman una pantalla. Eso se llama efecto de apantallamiento. ¿Y para qué forma esa pantalla? Para que los electrones que están alejados de esa pantalla no sean atraídos por el núcleo. Verbigracia ejemplo. Este del 1s, vamos a ponernos del 1s. ¿Me escucha? Sí lo escucho. Sí. No sé qué pasa con, no creo que sea el internet. ¿Cómo? La clase me saca de la clase y me retoma. Y no me saca, usted está. No le escucho al compañero. ¿Qué es lo que dice? Víctor Alfonso, ¿tiene dificultades con el internet? Él está diciendo que tiene dificultades con el internet, que lo saca y vuelve. Ah, no, pero entonces ese no es un asunto de acá, porque pues, la proyección está viéndose bien, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Señor. Ya. Sí, señor. Yo le estaba explicando el efecto del apantallamiento. Entonces, cuando empezamos a llenar, empezamos con la capa cuántica más cercana al núcleo y nos vamos alejando hasta llegar aquí, a esta capa cuántica que es la más externa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué estos electrones de esta capa no pueden ser atraídos hacia el núcleo? Porque en el recorrido de esta capa hacia el núcleo hay otras capas. Mírenlas, aquí están. Y esas capas producen un efecto de protección para estos electrones que están en la capa más externa. Entonces, hay un impedimento para que el núcleo pueda atraer estos dos electrones. Estos electrones están a salvo, llamemos así, para que el núcleo no los atrape. Pero eso no se hace simplemente porque estos están alejados del núcleo, no, porque los anteriores a estos dos los están protegiendo. Eso se llama apantallamiento. Y entonces, ¿cómo calcular la carga nuclear efectiva para este átomo? Entonces, usted tiene la carga nuclear efectiva, usted va a la tabla periódica, busca. Dime.
Profe, ¿me escucha? No, te escucho entrecortado, no te escucho claro. Está entrecortada la El comunicación. programa me está sacando de la... El programa me está sacando de la clase. No voy a retomar. Víctor, lo que debes hacer es sálgase un momento y vuelva y se vincula por el mismo enlace. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vas a calcular la carga nuclear efectiva para esta distribución, para este átomo. Entonces, tomas la tabla periódica. Vía ejemplo, si tomo el cloro, entonces yo busco cuántos átomos tiene el cloro. ¿Sí? Entonces me dice que el cloro tiene 17, ¿cuánto es? 17. No alcanzo a ver aquí. No tengo gafas. Vamos a suponer que son 17 electrones que tenga el cloro en toda su estructura. Entonces yo tomo esos 17 electrones y le resto los electrones anteriores que me causan el apantallamiento. O bueno, podemos hacerlo con este ejemplo. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 26, 28. Entonces tengo acá. ¿Cuánto tengo? En total de distribución tengo 28. Entonces, a esos 28 le voy a restar lo que me está causando la protección. Y en eso lo que me está causando la protección son estos de aquí para allá. A esos 28 le voy a restar los 26 que me están protegiendo. Entonces, mi carga nuclear efectiva es 2. ¿Sí? Y así se hace para todos los otros elementos o todos los otros átomos. ¿Vale? A eso se le llama carga nuclear efectiva y es por ello que el núcleo no puede arrastrar hacia sí todos los electrones que anteceden a los electrones que están en la última capa o en el último nivel de energía. Esa es la razón del efecto de apantallamiento en un átomo. ¿Listo? Quería compartirles esa parte. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Listo, aquí. Copiense este ejercicio. Bueno, que lo copien. De todas maneras, aquí les va a quedar a ustedes para que ustedes hagan un ejercicio de configuración electrónica de la distribución de este número de electrones a nivel de cada elemento. Aquí se escribe la configuración de cada elemento y cuáles son los compuestos. O sea, los compuestos que esos elementos podrían formar en un momento dado. Eso es todo lo que tienen que hacer, lo que tienen que buscar. No es más. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? El tiempo nos ha rendido, son las 7:06. Llevamos 1 hora. Entonces, hasta aquí ya terminamos el tema de las propiedades periódicas o sistema periódico de los elementos. Y la idea ahorita es mostrarles unos ejercicios modelos que tengo para que interactuemos entre todos y lo podamos resolver. ¿Listo? ¿Ya se copiaron estos ejercicios? ¿Este ejercicio? Sí, profe. Cópienlo en una hojita, lo practican y eso les sirve de ejercicio a ustedes. Bueno, les voy a mostrar entonces los ejercicios que vamos a resolver ahorita en clase. Ejercicios de sistema periódico para resolver en clase. Aquí están. ¿Listo? Bien. Estos ejercicios son muy interesantes que le paren bola a esto porque pues así se los traje a colación ahorita porque quiero que sean modelos de pronto para el parcial. Ahora que finalicemos vamos a hablar sobre esto. Por ejemplo, aquí dice ejercicios de sistema periódico. El siguiente cuadro le indica cómo marcar las respuestas. Si la afirmación
y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación, marque A. Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación, marque B. Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa, marque C. Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera, marque D. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones falsas, marque E. ¿Listo? Entonces, tómenle fotito a esta parte o tómenle pantallazo, porque con esta parte es la que vamos a trabajar, con la parte del cuadro superior. ¿Listo? Bueno. Entonces, arrancamos. La primera pregunta nos dice. La mayor parte de las reacciones orgánicas, son rápidas porque los compuestos orgánicos se alteran fácilmente en presencia de luz, aire, calor o humedad. Entonces, analicemos allí cuál sería la respuesta correcta de acuerdo al cuadro anterior. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta para ustedes allí? Ah. Bueno, un joven dijo que escuchan otras voces. Otras voces. Voy a darles un ejemplo. Ustedes tienen en un recipiente metálico alcohol. Sucede que si ustedes colocan el alcohol sobre la mesa, ese alcohol no se les va a encender fácilmente. Y le está llegando luz, le está llegando aire, le está llegando calor y le está llegando humedad. O sea, el alcohol no va a tener una reacción inmediata. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De que el producto orgánico va a estar inalterado en presencia de estos cuatro componentes. La única forma en que yo pueda modificar la condición de ese alcohol es tomando una vela y prendiendo el alcohol, tomando un fósforo y prendiendo ese alcohol. Allí sí, la situación es distinta. Pero aquí me están diciendo, usted tiene ese alcohol allí, si bien las reacciones orgánicas son rápidas, ¿qué pasa con ese alcohol si le da luz? Si le llega aire, si le llega calor o le llega humedad, no pasa nada. ¿Sí? O sea, no va a haber una reacción allí. La primera parte es cierta, pero la segunda no. Entonces, ¿cuál es la respuesta allí? ¿Sí? ¿Alguien me escucha? O sea, la afirmación es verdadera, pero la reacción... Sí, le escucho. Profe, que tengo en el internet y me saca de la clase. Alfonso Banguera. ¿Tenés problemas con el internet entonces? ¿Tenés problemas de conexión? Sí, yo ahí para una día para tomar nuevamente la clase y ya tampoco está funcionando. Lo tengo para hacer la clase, profe. Tienes que tratar de tener una mejor conexión porque no se te escucha nada. Se escucha un eco, pero no hay voz, no sale nada con claridad. Bueno, la mayor parte de las reacciones orgánicas son rápidas, es cierto, pero la parte de la razón no es cierta. Entonces, ¿cuál es la respuesta allí? La parte superior es cierta, pero la afirmación es cierta, pero la razón es falsa.
Entonces, si nos vamos a buscar todo esto aquí, la respuesta correcta sería la C. Sí. ¿Sí? La respuesta correcta sería la C. Analicen la afirmación y analicen la razón. Hay que juntarlas para poder sacar una conclusión, ¿vale? Vamos a la segunda. ¿El hidrógeno pertenece al primer grupo de la tabla periódica? Es cierto. Si ustedes cogen la tabla periódica, el primer elemento que encuentran es el hidrógeno, ¿verdad? Es cierto. Y está en el primer grupo, es cierto. ¿Y posee un electrón de valencia? Es cierto. Las dos son ciertas. O sea, la una explica la otra. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? La A. La Perfecto. Ambas son válidas. La respuesta allí es la A. La tercera. La manera más fácil y barata de obtener hidrógeno en el laboratorio es por reacción de un metal como el zinc con un ácido. Porque los metales se caracterizan porque son electropositivos. Listo. Si ustedes toman un metal como el zinc y lo hacen reaccionar con un ácido clorhídrico, ustedes van a obtener cloruro de zinc e hidrógeno. ¿Sí? Cloruro de zinc e hidrógeno. Y además, los metales son electropositivos. O sea que las dos afirmaciones son verdaderas. Y la una justifica la otra. Con ese principio, ¿cuál sería la respuesta allí? A. La 3A. ¿Les queda fácil ese tipo de interpretación? ¿Les causa alguna dificultad? No, profe, así está fácil. Está fácil, ¿verdad? O sea, es simplemente mirar cómo concatena una cosa con otra. Si la una es verdadera y la otra es verdadera, indudablemente la una explica la otra y no hay discusión, como en el caso de la tercera. Entonces es 3A. Cuarta, cuando se reaccionan 3.2 gramos de oxígeno con suficiente hidrógeno, se forma agua. Reacción oxígeno, hidrógeno es agua. Es verdadero, es cierto, es verdadero. El hidrógeno forma compuestos activos llamados hidruros al reaccionar con metales, pero esta parte no tiene nada que ver con la formación de agua. ¿Sí ven? La primera es cierta, la afirmación es cierta, pero la razón no tiene nada que ver con la afirmación. Entonces, ¿cuál es la respuesta allí? B. B. Cuando la razón no tiene nada que ver con la afirmación, la respuesta es B. Ahí está, clarita. Porque aquí me están hablando del hidrógeno reaccionando. El hidrógeno forma compuestos activos llamados hidruros al reaccionar con metales. El hidrógeno reaccionando con metales para formar hidruros. ¿Qué tiene que ver los hidruros con el agua? Nada. Es muy distinto. Que me dijera, es que acá se forma una reacción acuosa, que esa es otra cosa. Pero en realidad la respuesta allí es la B. En la quinta es la B. El gas, ustedes que les gusta mucho el bebetón, el gas que contiene las bebidas espumosas es dióxido de carbono. Porque el proceso mediante el cual se hierve un líquido y se recogen sus vapores se denomina condensación. Entonces, analicemos, ¿qué tiene que ver el CO2 con el proceso que están hablando acá, que es una destilación simple, que es una condensación? ¿Tiene algo que ver? No, ¿cierto? No. La primera sí es cierta, es verdadera, pero la segunda no explica, la segunda no explica la primera. Entonces, ¿cuál es la respuesta allí? ¿La B? Correcto. 5B. Listo. Está clarísima la respuesta. La segunda no me explica la primera. La primera es cierta, pero la segunda no me explica la primera. La respuesta es la B. 6. El agua al solidificarse aumenta su volumen debido a que aumenta su densidad. Hago ahí un paréntesis. Si ustedes tienen el agua, la meten en la nevera, es obviamente que el volumen aumenta, pero la densidad no aumenta. Porque, por el contrario, la densidad disminuye. Densidad es igual a ¿qué? La masa sobre volumen. Si el volumen aumenta, ¿qué le pasa a la densidad? Disminuye. Ya de por sí, la primera es falsa. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros? La primera es falsa. Pero la segunda sí es verdadera. O sea,
el agua puede liberar o aceptar un protón. Cuando ese comportamiento lo tiene el agua, se convierte en una base. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí para las 6? A las 6, ¿cuál sería la respuesta? La D. Afirmación es falsa. Afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Marque D. La 6 es la D. La 7. Muchas veces nosotros en la casa cogemos el agua y le echamos un pedazo de azufre. ¿Para qué? Para tomar supuestamente agua fresca y poder limpiar el organismo o los intestinos. Eso lo han hecho en muchas casas, ¿verdad? Y generalmente eso lo hace la gente mayor. ¿Ustedes han visto eso? ¿En algunas casas ustedes han hecho esa prueba? No. No, señor. Bueno, no. Tú sabes que el agua y el azufre al contacto no hacen no constituye ninguna reacción violenta. Eso es falso. Eso es falso. Y tampoco los electrolitos son ácidos, bases y sales. Entonces, las dos son falsas. ¿Cuál sería la respuesta allí? La E, ¿cierto? 7E. ¿Está claro? Entonces, pregunto. ¿A ustedes les parece difícil este tipo de pregunta o les parece muy práctica? Me parece muy práctica y fácil, profe. Aquí hay un factor importante y es el saber leer la pregunta y el saberla interpretar. Desafortunadamente, pues, a nosotros no nos enseñan esa capacidad de hacer una lectura de un párrafo de 10 líneas e inmediatamente sacar conclusiones. Porque uno en la medida que va haciendo la lectura, va haciendo abstracciones de las cosas y fácilmente puede solucionar la respuesta. Pero me parece que esas preguntas son buenas, lo ponen a uno a pensar un poquito y pues yo creo que el riesgo de equivocarse es muy mínimo, en realidad. Bueno, acá vienen otro tipo de preguntas de selección múltiple. La pregunta de selección múltiple también es sencilla, es una pregunta, son preguntas muy fáciles. Dice la primera, si el zinc se hace reaccionar con óxido, el producto se denomina, y hay 5 opciones, de esas 5 opciones se escogen una. Anhídrido, ácido, óxido, base o sal. ¿Cuál es la respuesta correcta allí? La C. Correcto, óxido de zinc, se forma óxido de zinc. Calor, vamos a definir qué es calor. Hay 5 opciones. Una medida de temperatura, un movimiento molecular, un movimiento ondulatorio, una forma de energía, una transmisión de partículas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La, profe. Usted sale Profe, a la también calle. puede ser la D. Venga, espera un momentico. Usted sale a la calle y usted ¿cómo mide la temperatura en la calle? ¿Usted mide la temperatura en la calle porque le da calor? Yo creo que no. Sí. Para usted decir a qué temperatura estamos, debe tener un instrumento allí. ¿Sí o no? Debe tener un instrumento. De lo contrario, usted no puede medir. El calor no se mide. El calor no lo puede. El calor, en estas condiciones, el calor no lo puede medir. No. No es ni la B, ni la C, ni la D. Es una forma de energía. El calor es una forma de energía. Recuerden eso. O sea, esa pregunta es muy corchadora porque mucha gente asocia calor con temperatura y no es así. ¿Listo? Bueno, la tercera. La tercera dice, la valencia de un elemento depende de. Hay 5 opciones. ¿Cuál es la opción correcta? Cuando hablamos de valencia, hablamos de los electrones de valencia, lo que están en la última capa cuántica. ¿Listo? Lo que nos define las propiedades físicas y químicas de los elementos. Entonces, cuando decimos la valencia es un elemento que depende ¿de qué depende la valencia? ¿Cuál es la respuesta correcta allí? Yo creo que la A.
Sí. Profe, también la A. Sí, es correcto. La respuesta correcta es la el último nivel de energía del átomo. Allá están los electrones de valencia. Allá están las valencias. Correcto. Muy bien. Muy bien. Cuarta. Tenemos esta reacción. Y tenemos cloruro de zinc como producto e hidrógeno como producto. ¿Cuáles son los reaccionantes? De estos cuatro, ¿cuáles son los reaccionantes? No me den la respuesta, sino que hagamos el siguiente análisis. ¿Qué elementos tenemos aquí? En A, ¿qué elementos hay? Zinc, hidrógeno, cloro y oxígeno, ¿verdad? Acá, en los productos que tenemos, zinc, que coincide con uno acá. Cloro, que coincide con uno acá. Hidrógeno, que coincide con uno de A. Pero no tenemos oxígeno. ¿Cierto? Entonces, ese oxígeno lo descarto. La A la descarto porque la A tiene oxígeno. Y así mismo descarto todas las otras que tengan oxígeno. ¿Cuál es la que no tiene oxígeno? La B. Mire que yo no hice un análisis. Yo no hice un análisis de mirar que el elemento de carga negativa se una con el de carga positiva, etcétera. No hice ese análisis. Simplemente vine y como químicamente los elementos de reactivos deben ser igual a los elementos de producto. O sea, en una reacción química, los elementos de la izquierda tienen que ser igual a los elementos de la derecha. En número atómico, en número de átomos, perdón, en número de átomos, el único que me cumple sería aquí este. Esto, que es este. Al unirse me forma esto acá. ¿Listo? Entonces, mire que yo no hice tanto esfuerzo para obtener la respuesta. Es un análisis de lógica nomás. ¿Listo? Así uno consigue respuestas acertadas sin necesidad de uno esforzarse demasiado. Entonces, pilas con esto. Pilas con este tipo de preguntas. La 5 dice, los metales se caracterizan por tener 5 opciones. De esas 5 opciones, ¿cuál es la correcta? Sí. ¿Cuál es una característica propia de metales? Los electronegativos. ¿Cuál es la respuesta de esta quinta? ¿Podría decir que la A, profe? No. Sí. No. Los metales son electropositivos siempre. Usted coge un metal y lo echa en agua y no lo disuelve. Porque pues tiene que haber otros componentes. Maleables, los metales son maleables. No todos los metales son de color. No todos son de color opaco. Aquí la única que encaja es buenos conductores de calor. Son buenos conductores de calor. ¿Listo? Sería la quinta. ¿Vale? Bueno, ustedes ya se están familiarizando con el tipo de pregunta del parcial. Así se hacen las preguntas en el parcial. De esta forma. Preguntas de selección múltiple. Que no es difícil, no es cosa del otro mundo, donde ustedes la pueden asimilar con mucha facilidad. Entonces, de esta forma nosotros nos vamos a entender y vamos a sacar adelante esta situación. Y con esto damos por finalizado la clase de hoy, porque hasta ahí llegamos. Entonces, en la plataforma ya está abierto. Ya está abierto la asignatura de química de los materiales. Ustedes ya pueden ingresar. Pueden ya ingresar y ustedes pueden mirar ahí los talleres, pueden mirar los cuestionarios, pueden mirar los wikis, pueden mirar los glosarios y pueden mirar toda la información de las asignaturas. Sí, mijo, adelante, dime. Profe, también el resumen de clase. El resumen de este resumen te lo voy a mandar ahorita, por el WhatsApp. ¿Sí? La clase de hoy se la envío por el WhatsApp. Profe, la clase también queda grabada y guardada en Avan. Esta no.
Pues te la voy a mandar por el WhatsApp para que la voy a guardar en Avas. Esta la tengo, esta queda grabada en YouTube. En YouTube. Sino que lo que pasa es que, pues, como hay problemas de conexión. Venga. Pues, listo. En YouTube métase y coloque Saruesco. Coloque esto. Espera un momentico, yo le coloco. Usted en YouTube. Métase a YouTube. ¿Qué pasó? Ya me meto, profe. Métase a YouTube y coloque Saruesco allí. Profe, en la plataforma Avas aparece un taller de sistema periódico. Ese lo hacemos y se lo entregamos. ¿El taller? Señor. Sí, ese taller lo tienen que desarrollar y me lo envían a mi correo electrónico. ¿Sí? Solo su ¿Correcto? correo nada más. Solo su correo nada más, no por la plataforma. ¿Cómo? Me lo envían Solo a su mi correo. correo electrónico. Listo, Este es mi profe. correo electrónico. También aparece uno de Wiki y el Este correo electrónico me pueden enviar el taller resuelto. Recuerden que estos talleres los van a hacer en grupo, no me van a mandar talleres individuales, háganlo en grupo y me lo envían en grupo. Aquí por YouTube, este grande, YouTube por aquí pueden ingresar y pueden mirar la clase de hoy y las clases anteriores. Ya están grabadas aquí en YouTube. Listo, profe. Ahí aparece. ¿Sí puedo ingresar? A la página de YouTube, sí, señor. Ahí Bueno. me aparece usted dando la clase. Correcto, ingresa allí y ahí van a estar las clases. A este correo me envían los trabajos tipo taller. Profe. Lo otro, mire, Profe. el cuestionario, el wiki y el glosario, eso lo dejan en la plataforma, lo guardan en plataforma y eso inmediatamente yo lo reviso en plataforma. Sí, dígame. Sí, adelante, dígame. El trabajo que usted va a dejar lo va a mandar por el WhatsApp para realizarlo y mandarlo a su correo electrónico. ¿Cuál trabajo, mijo? Yo escuché que un trabajo para mandarlo por Avas. En Avas, usted resuelve el cuestionario que está en plataforma, el glosario que está en plataforma y el wiki que está en plataforma. Eso lo resuelven y lo guardan en la plataforma, no me lo envían. ¿Listo? Lo único que me va a enviar es el taller que lo va a hacer en grupo. El grupo se reúne y me envía el taller a mi correo electrónico. Ahí está mi correo electrónico institucional. ¿Listo? Profe, aquí el cuestionario parece que está cerrado. ¿El qué? Cuestionario me parece que está cerrado. No puede ser que esté cerrado. ¿Para sistema periódico? Señor. Bueno, ya lo reviso porque pues claro que esté cerrado. Ya te lo reviso y si está cerrado pues lo actualizo. Porque yo actualicé eso la semana pasada. Revise bien a ver. Eso está abierto desde la... ¿Qué fecha tiene allí? ¿Qué le dice? A mí dice que se cerró el 4 de diciembre de 2020. Ay, papá. Ya te lo actualizo entonces, ya te lo actualizo. Ahorita que terminemos la clase lo actualizamos pero estás entrando en la parte correcta. Señor. Su nombre, sí. Mire bien. De todas maneras yo ingreso ahorita que terminemos aquí y si hay que actualizarlo lo actualizo, pero me parece extraño de que no está abierto porque yo lo abrí desde la semana pasada. Bueno, profesor. Yo lo abro ahorita, yo lo miro ahorita. Y gracias por la información. Para reunir los grupos como tales por el listado y de cuántas personas. Muchachos,
Yo la semana pasada les mandé la lista sobre sus compañeros con teléfonos, la lista oficial, la lista manual con teléfono para que ustedes se ubicaran y les dije claramente cómo armar los grupos. Ya eso está definido. Yo les dije, miren la lista oficial y me parece que los grupos los conformamos por seis personas o 4, no me acuerdo exactamente. ¿Cuánto? 7. Ah, ¿verdad que este es el grupo grande? Este es el grupo grande. 7. Los 7 primeros forman el grupo 1. Los 7 segundos forman el grupo 2 y así sucesivamente, mijo. Eso está claro. En eso fue que quedamos. No le demos más vuelta a eso. Y en la lista... profe, a mí recién me agregaron hoy. ¿Cómo, mijo? A mí recién me agregó hoy. John, pero de acuerdo a tu... A ver, lo que pasa es que no me acuerdo. ¿La lista oficial está por orden de nombres o por orden de apellido? ¿Me acuerdan? Por orden de Apellido. De apellido Ortiz. John Ortiz, te tocaría el grupo 5 o el grupo 6. Mira, a ver. Porque por el apellido, si está por apellido, te tocaría el grupo 5 o el grupo 6. Mira bien allí. Bueno, profe. Y trate de contactarte con la persona que yo puse como líder de ese grupo, porque también le mandé quienes encabezaban cada grupo con el temario. Enfóquese, muchachos, porque pues ya el tiempo está corriendo. Ustedes a esta semana... profe. Sí, dígame. John Hamilton. Profesor, Sí. para el taller, Dime. profe, para el taller necesitamos... Me agrega entonces al grupo, yo, profe. ¿Qué pasa? Sí, ya ahora lo agrego. Profe, Sí, dime. para hacer el taller necesitamos con el mismo grupo o con otro grupo diferente. El taller se hace con el mismo grupo que vas a hacer la exposición, mijo. Allá. Bueno, gracias. No sé ustedes por qué están confundiéndose, hombre. ¿Por qué yo voy a hacer varios grupos para las actividades? Pues no tendría sentido. Yo no me puedo llenar pues de grupos y más grupos. No, un solo grupo para hacer todo. Listo, pare de contar. Ya, pongan las pilas porque ya la semana está corriendo. Ahorita voy a ingresar para hacer la corrección de lo que me comentaron ahorita, porque me parece extraño. Y voy a hacer la corrección ahorita. No, profe. ¿Ah? Profe, está actualizada. Profe, A mí me pregunta. sale... A mí... Sí, ¿quién me va a preguntar? Elvis. Para todos los talleres que usted deje, ¿será con el mismo grupo? Mire, Elvis, mientras las condiciones actuales persistan, vamos a trabajar tal cual como estamos. Sí, para el próximo mes cambiamos el tema de la virtualidad a la presencialidad, entonces ya hablamos de otra cosa. ¿Soy claro en eso? En las condiciones actuales nos vamos a sujetar a lo que tenemos ahorita. Si cambiamos la modalidad, pues entonces vamos a tocar el tema y miremos qué cambios hacemos. ¿Listo? Mientras tanto, resolvamos el compromiso que tenemos ahorita para el 16 y para el 23. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces... Bueno, profe. Yo voy a meterme a revisar lo que el joven me dijo ahorita sobre el tema del cuestionario, porque me parece raro. De todas maneras, no está por demás hacer una revisión. Y espero que se reúnan y traten de resolver lo más pronto posible todo lo que tengan pendiente por entregar. No se dejen coger el tiempo. El tiempo aquí es oro, el tiempo es vital. ¿Listo? Bueno, ahí está la información en YouTube, donde ustedes pueden entrar y ver toda la información que tenga que ver con química de los materiales. Y acá también entran por el correo de ustedes y me envían la información aquí a mi correo institucional. ¿Vale? ¿Estamos? Bueno, voy a dejar de compartir. De todas maneras, que tengan de mi parte un fin de semana
con mucho rendimiento académico, porque eso es lo que necesitamos, que todo el mundo aquí se pellizque. Bueno, profe. Y que nos pongamos pilas con esto, porque esto ya... Es que miren que somos 43. Somos 43 y aquí hay 20 personas apenas. Entonces, ¿los demás qué pasa con los demás? La persona que no se ponga las pilas desde el principio, no creo que logre pues sacar 100 y 100 en lo que viene. Es como complicado. De todas maneras, lo importante es que los que están aquí pues tengan el interés y se puedan asociar y podamos hacer las cosas como Dios manda. De todas maneras, siendo las 7:39 p.m. de la noche, pues damos por finalizado esta clase virtual. Esperamos pues vernos la semana entrante. Recuerden de que la exposición son 20 minutos máximos. No hay más. Son 20 minutos por grupo. Es más que suficiente para que hagan la exposición para el día 16. Los 3 primeros grupos nos vemos el día 16, más los compañeros, pues es que después de la exposiciones seguiremos en clase porque son 3 horas. La primera hora la tomamos para las exposiciones y las horas siguientes para adelantar sobre el tema que viene, que es estados de la materia. Entonces quedamos así, jóvenes. Ha sido un placer estar este día con ustedes y esperamos que les rinda pues toda esta parte de las evaluaciones y las actividades académicas que tenemos pendientes por entregar. ¿Listo? Entonces, bueno, profe, gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Feliz noche. Hasta luego, profe.